15 horas. Capítulo 8. 14 horas 59 minutos. Hora central de Brooke. Por una vez, la imprenta estaba en silencio. Aunque el teniente de Layas siempre había considerado el repiqueteo constante de la máquina una fuente de ruido irritante, ahora su silencio lo llenaba de pavor. Sentado en su escritorio en los confines claustrofóbicos de su desordenado despacho, miró a través del cristal roto de la pared divisoria, que lo separaba de la sala de impresión, y sintió que se le revolvía el estómago por la ansiedad al ver a los auxiliares de la milicia, que constituían su personal seguir con sus labores. Los encargados Cern y Botank estaban ocupados con el mantenimiento de las piezas antiguas de la prensa. Cern estaba engrasando los rodillos de la máquina, mientras que Botank recargaba el depósito de la tinta para la próxima edición. Cerca de allí, meneando la cabeza y su cara moviéndose con tics involuntarios, un enfermo mental tropezó con una escoba, agitándola espasmódicamente en sus manos, cuando intentaba barrer el piso. Solo el compositor Ferran estaba esperando sin hacer nada, con el rostro apretado con una expresión de estar en algún lugar entre la esperanza y la molestia. Estaba de pie al lado de la vacía tabla de composición tipográfica y miró hacia atrás, hacia de Layas, a través del cristal. Luego, al ver que el teniente lo estaba observando, Ferran levantó una mano hacia el reloj colgando por encima de la imprenta, en un gesto de acusación muda. El corazón de Layas se hundió cuando sus ojos siguieron la dirección de la mano de Ferran para echar un vistazo al reloj. Eran las 15:00 horas. Solo tenían una hora para entregar la primera edición al comisario Barkford, para que éste la aprobase. Una sola hora. Tenía que encontrar algo que escribir. Cualquier mierda. Desesperado, de Layas volvió su atención a la decena de documentos oficiales, apilados desordenadamente sobre su escritorio. Entre la masa confusa de documentos había copias de los informes de situación, despachos del campo de batalla, estadísticas, comunicados lacónicos y transcripciones. Y entre todos los documentos sumaban un registro de todos los eventos de importancia que habían ocurrido en la ciudad de Brooke en las últimas 12 horas. A pesar de que pasó horas reuniendo y revisando los documentos, de Layas no había encontrado nada interesante que publicar. No había buenas noticias, pensó con tristeza. Como la mayoría de días solo había malas noticias, y no se podían publicar. El comisario lo fusilaría en el acto. Sus pensamientos vagaron de nuevo al día, 2 años antes, cuando le comunicaron que sería asignado al imponente edificio del cuartel general en el centro de Brooke. En un primer momento pensó de que iba a ser recompensado con una asignación de personal. Al principio esto le había alegrado. Y luego, cuando lo trajeron a una habitación lúgubre en el sótano, al lado de la sala de impresión, y le comunicaron lo que iba a ser su tarea: imprimir un boletín de propaganda 2 veces al día, que se repartiría entre los defensores de la ciudad. Su corazón se emocionó aún más. Le había parecido la respuesta a todas sus plegarias, un personal y una oficina propia. Y lo más importante, un trabajo de prestigio que lo mantendría lejos de los combates. Pronto aprendió que, sin embargo, que la vida de un propagandista oficial era raramente una vida feliz. Menos aún cuando era su deber de poner buena cara a un conflicto tan propenso a repentinos reveses y catástrofes no mitigadas, como era el asedio orco de Brooke.
Estamos perdiendo esta guerra, pensó, tan perdido en las profundidades de su propia miseria. Esa era la realidad. Y sin embargo, tenía apenas una hora de encontrar alguna noticia buena que pudiera imprimir en el boletín. Una hora. Simplemente no se podía hacer. Necesitaba más tiempo. Al oír el sonido de la puerta de la oficina, Delayas levantó la vista para ver a Shulin, arrastrando los pies a través del umbral. Trabajaba silenciosamente a pesar de los espasmos incontrolables de su cuerpo. Shulin se tambaleó hacia él con un cesto de basura en sus manos. La fea cicatriz dejada por el proyectil de un orco que le había dañado el cerebro era claramente visible en su sien. «Shulin, ¿qué pasa?», suspiró Delayas. «Limpieza», dijo Shulin, balbuceando un chorro de saliva mientras se inclinaba para recoger los papeles desparramados en el suelo alrededor de la papelera. Desesperado por un momento, Delayas se preguntó ociosamente si había alguna manera de culpar a Shulin por el retraso en la publicación. Y si mentía al comisario Valk diciendo que estaban dando los toques finales a la última edición. Y Shulin tropezó con un cubo de agua para la limpieza, mojando los papeles donde tenía redactado un boceto listo para imprimir. ¿Y si el comisario decidiese disparar al patán de Shulin? Por mi parte no lo echaré de menos. Rápidamente se dio cuenta de que los demás miembros de su personal tendrían que mantener la misma versión. Feran y los demás no lo harían. Habían protegido siempre a Shulin, con mimos, como si fuera una niña idiota, y se opondrían a cualquier intento de convertirlo en un chivo expiatorio. Entonces, de repente tuvo una visión de las palabras escritas en un trozo de papel arrugado en la mano de Shulin, y sabía que finalmente tenía la respuesta. «Shulin, deja lo que estás haciendo», le espetó a este, extendiendo la mano con una regla de metal para golpearle en los nudillos. «Deja la papelera aquí y ve a decirle a Ferran que tendrá el borrador para la edición esta noche preparado en 15 minutos. «15 minutos», dijo Shulin. «Sal de mi vista ahora», gritó Delayas. Cuando Shulin se marchó, recuperó el papel que había visto en la mano de él y alisó las arrugas para que pudiera leerlo. Era un informe de contacto explicando un asalto orco en el sector 1.13, 2 horas y media antes. Pero Delayas estaba interesado en un adjunto del evento que había presagiado el asalto. Un único módulo de aterrizaje, con intención de desembarcar a una compañía de reemplazos. Al campo de batalla se había estrellado en tierra de nadie. Al leerlo, Delayas se dio cuenta de que era exactamente lo que estaba buscando. Por supuesto, el curso de los acontecimientos necesitaba maquillarse un poco para mantener al comisario Valk feliz y convertir lo que había sido una pérdida inútil de vidas humanas en una resonante victoria para el Astra Militarum. Toda la información básica de lo que necesitaba ya estaba allí. Solo tendría que cambiar los detalles y los acontecimientos en el sector 1-13 para adaptarse a sus propósitos propagandísticos. Sí. Esto es exactamente lo que necesitaba, pensó Delayas, rápidamente corriendo por su mente una serie de titulares potenciales. Asalto enemigo derrotado por un desembarque desde el espacio. Un avance sectorial. Orcos en retirada en desorden. Pero no. Entonces se le ocurrió un nuevo título, y sabía que era lo que le gustaría leer al comisario. Orcos derrotados en el sector 1-13. La compañía de Yumal 4 victoriosa. Sonriendo, Delayas cogió un lápiz y comenzó a escribir un elogioso informe de batalla, exagerando el combate y utilizando una gran variedad de las palabras y frases de stock
que había desarrollado a lo largo de sus años en el ejercicio de sus funciones. Palabras como heroica resistencia, valiente y decidida defensa, un triunfo de la fe y contra el salvajismo de los orcos. En ocasiones, cuando se detenía para la construcción de alguna nueva frase de celo retórico y fuego, sintió como si despertara su conciencia. Pero él la ignoró, eso no era necesario acá. No era su culpa que se viera obligado a mentir y tergiversar muchos, pero muchos de los hechos. Se dijo que la verdad era siempre la primera víctima de la guerra, y como oficial de información, a veces era su tarea la de ser creativo. Hacer lo contrario sería arriesgarse a ofrecer ayuda y consuelo al enemigo, si era una cuestión de deber. Y después de todo, era importante hacer todo lo humanamente posible para mantener la moral de las tropas. ¡Fuego!, dijo Davir cuando se sentaron en la trinchera. Eso es lo que me gustaría ver, un fuego que se propagase por el cuartel general y que ardiera como una maldita antorcha, y con todos esos bastardos estúpidos en su interior. Sí, otro incendio, y de alguna manera ardiera el comando del sector. Pues mejor que mejor, no sería tan difícil. Un lanzagranadas, un par de proyectiles con fósforo, y ambos lugares arderían en poco tiempo. ¿Me escuchaste, verdad? Horrorizado, Larn escuchó en silencio, en la última media hora desde que había llegado a la trinchera. Escuchó incrédulo cómo las constantes quejas de Davir habían pasado poco a poco a elaborados planes para matar a los altos oficiales, responsables de la marcha de la campaña de Brukruk. Aunque aún más extraordinario para la mente de Larn fue el hecho de que los otros guardias en la trinchera simplemente se sentaron allí y les escuchaban, como si fuera la cosa más normal del mundo. Hablar a la ligera de motines, sediciones, emboscadas, ataques a los generales, cómo cagarse en las botas de los oficiales. Y le escuchaban como si fuera la cosa más normal. Y mientras tanto, el monólogo de Davir avanzaba. Se encontraba con menos dudas sobre las razones de por qué la guerra en esta ciudad parecía ir tan mal. Y sus compañeros de trinchera representaban una muestra representativa de los defensores de la ciudad que defendían. Y por supuesto acepto que será difícil acercarse lo suficiente para utilizar un lanzagranadas, continuó Davir, ya que el perímetro de seguridad alrededor de los dos edificios está muy pero que muy fuertemente patrullado y defendido. Pero ya he previsto una solución, sí. Es solo cuestión de robar las credenciales correctas y podría estar dentro. Y matar a los miembros del Estado Mayor General antes de que pudiesen justificar esto. Pero bueno, estos hombres no pueden ser miembros de la guardia, pensó Larn, mientras miraba los rostros de 4 hombres sentados alrededor de él en la trinchera. Por supuesto que lucharon contra el ataque orco, lo suficiente bien hace 2 horas. Pero ¿dónde estaba su disciplina? ¿Dónde estaba su devoción al emperador? Era como si las tradiciones y regulaciones de la guardia no significasen nada para ellos. ¿Cómo podían simplemente sentarse aquí y escuchar a Davir, hablando tan abiertamente de traición sin hacer nada? Davir, eso nunca va a salir bien, y te lo estoy diciendo. Mencionó un bardanita centrado frente a Davir, un hombre alto delgado de unos 30 y tantos años. Su nombre era Master, por lo menos eso era como los otros le llamaban. Como se trataba de su profesión o un apodo simplemente, él no lo sabía. Me temo que tu plan tiene defectos importantes en su modus operandi, dijo Master con los dedos jugando inconscientemente en la barbilla, como si acariciara una barba inexistente, incluso dando por supuesto de que te las arreglaras para obtener credenciales. No creo que los guardias del perímetro estuvieran dispuestos a permanecer de brazos cruzados mientras les disparas. Hay reglas en la guardia contra el desperdicio de munición. Y después de todo, incluso si de alguna manera pudieras eludir a los guardias, puedes estar seguro de que los edificios de viviendas y el cuartel general
y el de ambos sectores están construidos a prueba de fuego. Por no hablar equipados con controles de daño, escudos térmicos, dispositivos de extinción. ¿Me entiendes, verdad, enanito? No, David, creo que tendrás que buscar algún otro método para obtener retribución. Sí, sí, sí. Parecían estar bromeando de alguna sádica manera, pensó Larn. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Esto es una especie de bromas insana, destinada a ayudar a pasar el tiempo acá en la trinchera? Pero estamos hablando de hablar de asesinar oficiales. ¿Cómo es posible que esto sea un chiste? Entonces simplemente tendría que tomar el control de una batería de artillería, dijo David. Unas cuantas rondas de artillería en el cuartel general deberían de matar a algunos generales por lo menos. ¿Pero no te interesaría hacerlo? Dijo Bulaben, otro de los guardias presentes. Una descomunal figura con un grueso cuello, los brazos musculosos. Bulaben era el especialista en armamento pesado del batallón. También parecía ser el único hombre del grupo que se preocupaba de la vida de sus superiores. Si empiezas a matar a los generales, David, ¿quién crees que va a dirigir la guerra? Blania, ¿quién crees que va a dirigir la guerra? Hablas como si eso fuera una cosa mala, escupió David. Es gracias a los cabrones del cuartel general y de sus órdenes por la que estamos en este agujero de mierda en primer lugar. No creo que por arte de magia ganemos esta guerra. Y cuando todos estemos muertos, bueno, me entenderás. Matarlos no mejoraría nuestra situación, créeme. Pero por lo menos hacerlo me daría algunos pequeños momentos de satisfacción. Y las órdenes. Como si alguna vez lograron algo. ¿Por qué no le preguntas a Repsic qué piensa de las putas órdenes? Si no hubiera sido por algún tonto del alto mando, seguramente decidió que el apoyo de artillería esperase hasta que se iniciase una carga completa. Probablemente mi amigo estaría vivo. Por lo demás, ¿qué pasa con el novato? Todos vieron lo que pasó con ese módulo. Pregúntenle al novato. Oye, Larn. Pregúntenle lo que piensa de las órdenes que enviaron a través de la galaxia, solo para desembarcar en el puto planeta equivocado. De pronto, los otros hombres en la trinchera se volvieron para mirarlo, plenamente consciente de que esperaban que dijera algo. Larn se quedó en silencio, ya que no sabía qué decir. Tal vez todavía está en shock, dijo Volaven, para justificar el silencio de Larn. ¿Es esto un novato? Mierda, ¿estás todavía en shock? Seguramente se le mojaron los pantalones de miedo al desembarcar, dijo Sivers, el cuarto hombre en la trinchera, delgado y nervudo. Sivers parecía más joven que los demás, tal vez de unos 25 años. David y el resto aparentaban unos 35 años. Pelirrojo, con un rostro picado por la viruela. Sivers parecía mirar con desprecio a Larn, y se estaba burlando de él. Mírenlo pues, si su piel es de color gris. Si me piden mi opinión, tiene miedo de decir realmente lo que piensa. No sea que haya algún comisario que esté escuchando y lo ejecute. No tienes que preocuparte por ese aspecto, dijo David. Me entiendes, novato, ¿verdad? Puedes hablar libremente. Por supuesto, al principio había comisarios próximos en la línea del frente. Afortunadamente, los orcos pronto acabaron con ellos. Todos los comisarios que estaban lo suficientemente locos como para querer unirse a las unidades de combate en primera línea murieron ya hace mucho tiempo. Tenemos unas gorras guardadas por ahí. Los comisarios no tienen un instinto de supervivencia muy agudo, que digamos. Y los que quedan son lo suficientemente sensatos para alejarse de las zonas de combate. Así que vamos, Larn. Debes tener alguna opinión, y tenemos que escucharla. Sí, por supuesto, dijo Masters. Por mi parte tengo interés por saber lo que piensas, niño. Vamos, novato, dijo Sivers, su tono áspero y burlón. ¿Qué estás esperando? ¿Un Gretchen te ha comido la lengua? Déjalo en paz, deja que hable,
dijo Bulaven. Como he dicho, creo que todavía está en shock. Y estoy seguro de que no nos dará su opinión en mucho tiempo. Los rostros expectantes de los guardias se quedaron en silencio, mientras querían esperar una respuesta. Larn, incómodo y dolorosamente consciente de los 4 pares de ojos fijos en él. En un silencio, por un momento Larn solo podía estar con la boca abierta. Entonces, pensando en todo lo que había visto y oído en las últimas horas, en una voz llena de tristeza, les dio la única respuesta que tenía. Yo no entiendo nada de esto, dijo al fin. Nada de lo que ha pasado me parece que hoy en día no tiene sentido. ¿Qué hay que comprender, novato?, dijo Davir. Estamos atrapados en este maldito estercolero, rodeados por millones de orcos, que cada día tratan de matarnos. Y algún día seguro lo conseguirán. Fin de la historia. Un resumen muy corto, dijo Masters a continuación. Aunque nos has mencionado la falta de suministros, el estancamiento, por no hablar de algunos de los parámetros más amplios, como la limpieza. Masters, cállate, dijo Davir encogiéndose de hombros. Creo que estás perdiendo el tiempo. Y antes de explicarle lo que ha pasado en este planeta, mejor le explicas cómo se puede cepillar los dientes y limpiarse el trasero. Después de todo, no me gusta tener un novato. Hazlo mientras te acompañe haciendo guardia. Y recuerda que porque tengamos que hacer de niñeras para un novato, eso no significa que los orcos se hayan olvidado de matarnos. Sígueme. ¿Los ves?, dijo Masters unos minutos más tarde, apuntando de pie hacia la tierra de nadie. Al lado de Larn, mientras Davir y los otros se quedaron jugando a las cartas en el suelo de la trinchera. Esa línea gris oscuro y irregular sobre los 800 metros de distancia. Esas son las líneas orcas. Mirando a través de los prismáticos que Masters le había prestado, Larn apuntó con ellos hacia la dirección que Masters señalaba. Estaba viendo las líneas orcas, una línea sinuosa de trincheras que corrían a todo lo largo del sector, al otro lado de la tierra de nadie, observando que de vez en cuando se veía sobresalir la cabeza de un grechin o de un orco. Solamente la cabeza para luego desaparecer rápidamente, para perderse de vista por debajo de los parapetos una vez más. No entiendo, ¿cómo no las vi antes?, maldijo Larn. Y contar con los prismáticos ayuda, pero parece tan claro. ¿Cómo podía haberlas pasado por alto? Es una cuestión de percepción, afirmó Masters. Habrás notado cómo el paisaje es gris y negro por el lodo, las rocas, el cielo, incluso los edificios. Cuando una persona llega por primera vez aquí, los detalles cercanos a ellos les pueden hacerse perder fácilmente por el mismo tono monótono de gris. Y sin embargo hay diferencias sutiles. Las diferencias que se conviertan poco a poco conscientes, cuanto más tiempo pasas en la ciudad. He oído a algunos de los habitantes de los mundos selva, que tienen 40 palabras diferentes para verde, ¿entiendes? Porque son orcos. Y en realidad, por supuesto, esas 40 palabras se corresponden a diferentes tonos de verde. Creo que algunos hablaban de cata. Bueno, los colores que a nosotros nos parecen iguales son el gris. Pero para ellos su percepción aumentada por vivir toda su vida en un entorno verde. La diferencia entre cada sombra es tan evidente como la diferencia entre el negro y el blanco. Pasa lo mismo en Brukrook. Créeme, te sorprenderás de cómo amplías tu conocimiento del campo. Y posiblemente en unos meses podrás distinguir un arma láser de una de esas cosas que arman ellos. Por supuesto. Continuó encantado de tener por fin un público dispuesto a escucharle. Normalmente no serías capaz de pasar por alto las líneas orcas. Hay una serie de improvisados muros
terraplenes de tierra y alumbradas, extendiéndose desde un lado del sector al otro, o pilas de vehículos quemados y cadáveres utilizados como bolsas de arena. Los detalles difieren de un sector a otro. Hace un mes que estaban estacionados en el sector 1-11. Aquí los orcos utilizan esas grandes barricadas improvisadas, por las que tienen que abrirse paso a través cada vez que nos atacan. Luego, las tienen que reconstruir ya que se destruyen cada vez que hay un gran asalto. Y así sucesivamente. Los orcos no siguen una estructura de mando centralizada como nosotros. Por supuesto, cuando sus señores de la guerra no están ocupados peleándose entre sí, es porque hay un gran señor de la guerra detrás de ellos. Pero cuando se trata de la disposición de cualquier sector orco en particular, los caudillos locales son libres de hacer lo que quieran. Y como suele suceder, este caudillo particular parece tener algún manual sobre fortificaciones imperiales, y ha ordenado a sus seguidores que cavaran refugios camuflados bajo tierra, trincheras y zanjas en lugar de fortalezas ostentosas como ellos habitúan. Podría ser que sea más inteligente que un caudillo orco normal, que sepa leer algo de gótico bajo, pero solo se limita a imitar nuestras tácticas, sin ningún tipo de plan claro en mente. Realmente puede ser difícil conocer a los orcos. Incluso después de 10 años aquí, todavía me resulta difícil encontrar la diferencia entre un orco estúpido y uno inteligente. ¿Perdón, has estado aquí ya 10 años? Dijo Larn. Pensé que no era verdad cuando Repsik dijo haber estado tanto tiempo en el planeta. Todos nosotros llevamos 10 años en este estercolero, dijo Masters. Yo, David, Vulaven, Vladek, Chelkak, Sven, Kel, todos los hombres de la compañía, al menos los bardanitas. Por supuesto hay un montón de reemplazos de otros regimientos como tú, y Sivers que han estado aquí mucho menos tiempo. ¿Sivers no es de Bardan? No, como he dicho, se trata de un reemplazo. Se nos unió hace unos 2 meses más o menos. ¿Y qué pasa con el resto del regimiento? ¿Hay muchos sustitutos entre ellos también? ¿El resto? No me has entendido, novato, dijo Masters con tristeza. La compañía Alfa es la última compañía del regimiento que queda. Los demás están muertos. ¿Te refieres que tu regimiento fue aniquilado? Dijo Larn horrorizado. De todo un regimiento, ¿solo 200 hombres todavía están vivos? Peor que eso, novato. Había 3 regimientos bardanitas cuando nos establecimos en Brukruk. Pero con el tiempo hemos sufrido grandes pérdidas. Perdimos al 722 de Bardan en nuestra primera semana. Fue destruido cuando el cuartel general ordenó uno de sus ya famosos ataques sin cuartel a las líneas orcas. Los supervivientes se fusionaron con la 831 de Bardan, quien a su vez con el tiempo se convirtió en la 902. Y luego con los años hubo más muertes, y el número de compañías en el 902 se redujeron. Y en estos momentos solo queda la compañía Alfa. En el último recuento creo que nuestra capacidad de combate actual es algo del orden de 244 hombres. Algo así como el 80% son nativos de Bardan, de los más de 6.000 hombres originales que desembarcaron en la ciudad hace 10 años. Realmente es una cuestión de desgaste. Pasa lo mismo en los otros regimientos de la Guardia, que llevan tiempo en la ciudad. Por supuesto, después de haber estado en el frente tanto tiempo, hemos tenido más bajas que la mayoría. Dudo que haya algún otro regimiento en esta ciudad que se encuentre por encima del 30% de su fuerza original. Esto es Brukruk. Aquí todo es cuestión de desgaste. Y con el nombre que le dieron a la ciudad no es de extrañar. ¿El nombre?, preguntó Larn, todavía aturdido por la idea
de que los hombres que veía a su alrededor eran los supervivientes de 6.000 soldados de la Guardia. Sí, hace un tiempo que pasamos un mes atrincherados en las ruinas de un edificio antiguo, que resultó ser una instalación de almacenamiento de documentos antiguos de la ciudad. Me las arreglé para leer algunos de ellos antes de que David y el resto utilizaron los textos como papel higiénico para las letrinas. Antes de que construyeran la ciudad, el nombre de este lugar era Colina del Carnicero o Butcher's Rock, en el dialecto planetario local. Pero con el tiempo y al crecer la ciudad, su nombre fue sincretizado, por así decirlo. Muchos ya no conservan el dialecto local. Pasó a llamarse Bruk. Y con el tiempo, al crecer la ciudad, bueno, ya te habrás dado cuenta. Y en cuanto al origen del nombre, parece que el primer asentamiento que se fundó acá sirvió como centro para el procesamiento de carne del planeta. Por supuesto que todavía lo es, por decirlo de algún modo. No entiendo lo que quieres decir. Lo que quiero decir es que la maldita ciudad entera era una gran máquina de picar carne, gruñó David desde el fondo de la trinchera. Y nosotros, amiguitos, somos la carne. Deberías decirle al novato sobre el Prometheum, Masters, dijo Bulaben de su lado. Es mejor que sepa porque estamos aquí. Ah, sí, el Prometheum, dijo Masters, mientras cogía de nuevo los prismáticos y los guardaba en un bolsillo del abrigo. Por eso nos encontramos aquí, más o menos, asintiendo con la cabeza hacia David. Por supuesto, estoy seguro que si le preguntas a David, te dirá que él solo lucha para sobrevivir, lo que también sería correcto. Pero no se puede entender los temas más amplios de la estrategia sin saber algo sobre el Prometheum. ¿Estrategia? Estrategia mi amplio culo de bardanita, dijo David. ¿Qué estrategia significa para nosotros? ¿Crees que un guardia imperial se preocupa acerca de las estrategias cuando siente un cuchillo orco entrar en sus entrañas? Tú y Bulaben se engañan a vosotros mismos, Masters. Creen que si no fuera por el Prometheum los orcos simplemente desaparecerían. Haces las cosas más complicadas, Masters. Los orcos quieren matarnos por una muy y simple razón. Son orcos. Eso es todo lo que hay que saber. Y a pesar de todas tus teorías que le cuentas a Larn sobre tus grandes investigaciones, estoy seguro de que le van a servir bien la próxima vez que los proyectiles empiecen a volar y se encuentre cara a cara con una horda de pieles verdes gritando. Y a pesar de lo que he visto ya, podrías estar haciéndole un gran favor si le ataras una cuerda alrededor de la cintura y ataras otro al extremo de su rifle láser para que no lo pierda. Haciendo una mueca de disgusto, David volvió a concentrarse en el juego de cartas, dejando a Masters continuar con su conferencia. Y sigue con eso. Bueno, el Prometheum novato, dijo Masters. Pero eso es que los orcos están aquí. Y eso es lo que hace que la ciudad sea importante para el Imperio. ¿Recuerdas que te dije que esta ciudad comenzó como un centro para el procesamiento de carne? Bueno, eso fue hace miles de años. En tiempos más recientes, Bruk se convirtió en un centro de la industria del Prometheum. Hubo un tiempo en que la ciudad era poco más que una gigantesca refinería, donde el Prometheum sin refinar era traído desde los campos de perforación del sur, para ser refinado para combustibles. A pesar de que las tuberías que traían el crudo se redujeron, ya hace mucho tiempo, esta ciudad sigue siendo rica en Prometheum. Miles de millones de barriles, almacenados en enormes tanques subterráneos, subyacen debajo de la ciudad. ¿Pero para qué lo quieren los orcos?, preguntó Larn. Combustible,
dijo Masters. Hace 10 años, al mismo tiempo que desembarcamos a tierra, parecía que los orcos iban a conquistar el planeta entero, hasta que empezaron a quedarse sin combustible para sus vehículos. Pusieron sitio a Bruk Ruk, con la esperanza de apoderarse de la ciudad y de las reservas de combustible. Pero logramos resistir, y sin combustible el asalto orco en las otras partes del planeta simplemente se ha detenido. Y desde entonces, el sitio se ha convertido en un punto muerto, con nosotros atrapados en el interior de la ciudad, los orcos fuera de ella intentando romper el estancamiento, que no muestra señales de terminar pronto. Pero, ¿qué pasa con las fuerzas imperiales en la otra parte del planeta? Y los mundos cercanos de acá, ¿por qué no han tratado de romper el asedio? En cuanto a las fuerzas imperiales del resto del planeta, podría ser que lo hayan intentado, novato, respondió Masters. Ciertamente, si preguntase al cuartel general, te dirán que los defensores de la ciudad están a punto de ser relevados. Sin embargo, llevamos más de 10 años y estamos a punto de ser relevados. Y ya nadie se lo cree. Verás que en Bruk Ruk nuestros comandantes nos dicen un montón de cosas, que estamos ganando la guerra, que los caudillos orcos están al borde del colapso, que el gran avance que nos han estado prometiendo desde hace 10 años es finalmente inminente. Encontrarás que después de un rato de escuchar las mismas cosas, día tras día, simplemente aprenderás a no escuchar. Por mi parte, sospecho que nuestros hermanos guardias en otras partes de este mundo ya están dejados de la mano del emperador. No te puedo decir nada, ya que la única parte de este planeta que he visto es Bruk Ruk. Todos son teorías, unas más delirantes que otras, aseveró Masters, completamente perdido ahora en el flujo de su propia erudición. En cuanto a las fuerzas imperiales de los mundos más cercanos, estos aún no han intervenido. Sospecho que esta guerra no es lo suficientemente importante como para justificar un desembarco en toda la regla. De vez en cuando hay pequeños desembarcos aislados, por un solo módulo de aterrizaje, pero nada que pueda confundirse con nada parecido a un verdadero intento de romper el asedio. A veces, como en el caso de su módulo y de su compañía, estos aterrizajes resultan ser simples errores, como el tuyo. Otras veces es como si algún burócrata distante finalmente decidiera enviar algunas tropas más o armas o suministros con el fin de tranquilizarnos y hacer ver que no se nos ha olvidado. En su mayor parte estas gotas ocasionales son tan inútiles y ridículas como todos los demás aspectos de la vida acá en Bruk Ruk. En el pasado nos enviaron cápsulas llenas de suministros, solo para descubrir cuando luchamos para llegar a las cápsulas, que estaban llenas de suministros, los más inútiles para zonas de combate. Material de oficina, platos, cacerolas, laxantes, protector solar. ¿Crees que me voy a quemar acá? Y cordones para la bota, acetatos, bueno. ¿Recuerda cuando nos enviaron una cápsula llena de preservativos?, dijo Davir. Nunca he podido averiguar si querían que los utilizáramos como barreras de globos, o tal vez para que los orcos no se reprodujeran tanto. Un buen ejemplo de lo que estaba hablando, dijo Masters. Pero de todos modos creo que he abarcado un poco todo, por ahora, novato. ¿Tienes alguna pregunta? No importan sus preguntas, afirmó Sivers, de repente levantando la vista de sus cartas para contemplar a Larn, con una sonrisa pícara y maligna. Hay todavía una cosa importante que te has olvidado explicarle. ¿Olvidado?, exclamó Masters. ¿En serio? Yo creo que no me he dejado nada de importancia, Sivers. Oh, sí que la hay,
dijo Sivers, mirando fijamente a Larn, ahora con una malicia fría. Te has olvidado decirle por qué Davir dijo que estábamos perdiendo el tiempo. Porque todas las cosas que le has dicho posiblemente sean totalmente inútiles. Y porque mañana posiblemente solo seamos 4 en la trinchera y no 5. Oh, sí, creo que te has olvidado decirle algo importante, Masters. Se te olvidó decirle la cosa más importante de todas. Por un momento Sivers dejó de hablar. El silencio fue desagradable mientras miraba a Larn, mientras que los otros se removieron inquietos en sus puestos incómodos. A continuación, esbozó una sonrisa de regodeo, y Sivers sonrió a Larn y habló una vez más. Te has olvidado contarle lo de las 15 horas. Lo de las putas 15 horas. Masters y Vulaven agacharon la cabeza, como si estuvieran avergonzados. Incluso Davir evitó mirarle a los ojos, como si sintiese la misma sensación vaga de malestar como los demás. Sivers solo miró a su dirección. A Larn se le pasó a la cabeza de que Sivers lo odiaba. Si bien no sabía por qué, o por qué razones no lo entendía. Masters, ¿qué es eso de las 15 horas? Dijo Larn para romper el silencio. Repsip dijo algo acerca de las 15 horas junto antes del último ataque. Y el cabo Vladek lo mencionó también. Me dijo que si necesitaba más suministros volviera a verlo dentro de 15 horas. Un largo y sepulcral momento pasó, sin que nadie respondiera. Davir, Masters y Vulaven se miraban inquietos entre ellos, como si mentalmente sortearan cuál de ellos tendría que darle la mala noticia. Hasta que al final Davir finalmente habló. Masters, explícaselo. Tú decidiste hablar. Tú díselo. Masters se puso nervioso por unos segundos. Aclarándose la garganta, se volvió hacia Larn, mirándole a los ojos. Es una cuestión de estadística, novato, dijo Masters con una expresión de dolor. Es necesario que entiendas que en muchos sentidos, para los altos oficiales del cuartel general, son como burócratas, como los escribas más pedantes del administratum o del monitorum. Para ellos la guerra no es una cuestión de sangre y muerte, ni enteramente una cuestión de táctica o estrategia. Para ellos es más que nada una cuestión de cálculo, un cálculo basado en los informes sobre el campo, los combates, la tasa de deserción, el número de unidades desplegadas, las estimaciones de las fuerzas del enemigo, y así sucesivamente. Todos estos datos e informes se pueden utilizar para establecer estadísticas sobre la situación del asedio. Todos los días en Bruggruk, estas cifras se registran, son recogidas y enviadas a la sede general de los estadistas, que trabajan con ellas, y en cuanto a lo de las 15 horas que Sivers ha mencionado, es un producto de esos datos diarios. Estás complicando las cosas, Masters, dijo Davir. No es bueno dorar la píldora para los sangre fresca. Te ha hecho una pregunta directa y hay que responderle en consecuencia. Es una cuestión de vida, novato, suspiró Masters. 15 horas es la duración media que un soldado de la guardia de reemplazo sobrevive en Bruggruk. Y después de que se hayan enviado al combate al frente. Un soldado de reemplazo, dijo Larn. Todavía no estaba seguro si entendía completamente lo que Masters acababa de decirle. Como yo. ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Ese es el tiempo que estadísticamente me queda de vida? ¿Crees que voy a estar muerto dentro de 15 horas? Tal vez menos. Ya llevas 3 horas por ahora. Te quedan solo 12. Tal vez menos, dijo Sivers con su tono petulante y burlón. ¿Por qué crees que Vladek te dijo que regresaras con él en 15 horas?
No quería correr el riesgo de perder un montón de buen equipo con un hombre muerto. «Cállate, Sivers», retumbó Bulaven. Por un momento Sivers miró en su dirección, hasta que viendo la expresión de enojo en el rostro de Bulaven, bajó los ojos para mirar hacia el lodo del suelo, en un hosco silencio. «Dile que no es la manera más apropiada para explicarle estas cosas, Masters», dijo Bulaven con una voz casi suplicante. «Explícaselo. Dile que tenemos toda la fe de que mañana todavía estará vivo». «¿Crees que debemos mentirle?», dijo David a Bulaven. «Sivers puede ser un pedazo de mierda con una boca grande, pero al menos él está diciendo la verdad. ¿Crees que deberíamos tratar al novato como un niño? Dile que todo va a salir bien, que su viejo y bondadoso tío David, Bulaven y el bocón de Sivers lo protegeremos de los orcos malos y desagradables. Incluso después de 10 años en esta mierda y estúpida guerra, nunca dejas de sorprenderme, Bulaven». «No estaría mintiendo, David», dijo Bulaven malhumorado. «No hay nada de malo en dar a un novato algo de esperanza». «Esperanza, mi culo», escupió David. «Te digo que la esperanza es una perra con garras sangrientas. Uno esperaría que después de 10 años en este maldito infierno. Tú de todos que habrías aprendido la lección de que la esperanza se fue hace años de esta ciudad». «Como Bulaven ha dicho, creo que debemos darles esperanzas al novato», dijo Masters, volviéndose hacia los otros para unirse a la discusión. «El novato tiene pequeñas posibilidades para sobrevivir. El cuartel general ha calculado la esperanza de vida de un reemplazo en 15 horas. Pero eso solo es una estadística. Tal vez el novato sea de los afortunados. Tal vez sobreviva más tiempo, y ya ha vencido las probabilidades al sobrevivir el aterrizaje». «A veces Masters puede ser tan estúpido como Bulaven», dijo David. «Pero cuando hablas acerca de la esperanza y el optimismo, actúas como si todavía estuvieras en el Escolarium. Harías mejor recordar que estamos en el mundo real, aquí. Tu charla de probabilidades y promedios está muy bien, pero esto es Bruk Ruk. No importa que el novato sobreviviera al aterrizaje, como igual no importa que tú, Bulaven o los demás intenten darle esperanzas. El novato es un muerto andante. Confía en mí. Los orcos se encargarán de ello. No hay nada que les guste más que un novato, con la ropa interior mojada y listo para la carnicería». «Todo lo que estoy diciendo es que estamos tal vez exagerando la importancia de la estadística de las 15 horas», dijo Masters. Los 4 están tan atrapados en el calor de sus argumentos que ignoraron a Larn mientras estaban escuchándole cuánto tiempo le quedaba de vida. Las 15 horas no es la voluntad del emperador, solo un promedio. Por lo que sabemos, el novato podría terminar viviendo días, semanas e incluso años. «¿Años?», dijo David. «¿Sabes que estoy realmente sorprendido, Masters? Nunca he visto a un hombre hablar tan elocuentemente con su culo antes. Debe ser algún tipo de mutante. ¿Crees que el Sangre Nueva va a lograr sobrevivir años en este lugar? A continuación me dirás que esperas que el cuartel general piensa ascender a Bulaven a general, sin haber visto evidentemente al novato en acción». «Basta», dijo Larn. Ya no estaba dispuesta a que hablaran de él como si fuera invisible. «Ya he escuchado suficiente. Dejen de llamarme novato. Mi nombre es Larn». Por un momento, como sorprendidos por la interrupción, los otros hombres en la trinchera simplemente parpadearon y se volvieron a mirarlo en silencio. «¿Qué? ¿No te gusta que te llamemos novato?». «Entonces», dijo David después de un tiempo con sarcasmo, «¿te hemos ofendido tal vez? ¿Hemos herido tus sentimientos?». «No», dijo Larn con incertidumbre. «Yo no lo entiendo. Creo que podrían usar mi nombre real. Me llamo Larn, no novato». «¿En serio?», dijo David mirándolo con ojos fríos, mientras Sivers lo miraba con hostilidad.
Y Masters y Bulaben lo miraban con tristeza. Entonces no entiendes los hechos de la vida en la trinchera, novato. ¿Crees que me importa cómo te llames? Tengo demasiados nombres de sangre frescas, los suficientes en mi cabeza que no quiero aprenderme otro, y que probablemente será escrito en la lápida antes de que termine el día. ¿Quieres que recuerde tu nombre? Dímelo otra vez dentro de 15 horas. Para entonces, tal vez, solo entonces, valdrá la pena el esfuerzo de recordar tu nombre.